¿Qué pasa con el envejecimiento en este tipo de estructuras? Efectivamente, el envejecimiento es universal, es irreversible, es heterogéneo y es individual. Es decir, hay una serie de factores que interaccionan en el envejecimiento, ya sea factores externos o factores internos, y la piel tiene la capacidad de evitar estos daños de acuerdo a su acción metabólica. De esta manera, el envejecimiento no es igual en todas las personas y depende de muchos factores, que los vamos a ver más en detalle. ¿Qué factores tenemos? Tenemos los factores externos. Los factores externos están muy asociados a nuestro entorno. ¿Qué significa eso? Estamos expuestos al sol, que el sol lo que hace es que nos daña con el exceso de calor, produciendo que nosotros nos deshidratemos, es decir, hacemos que la epidermis haga una pérdida de agua extrema, producto del exceso de calor, y además tenemos la radiación ultravioleta, que la UVA lo que hace, llega hasta la dermis y puede producir daño a nivel del colágeno, y el principal en desordenar los melanocitos que tenemos en la epidermis, produciendo que nosotros nos manchemos. El frío hace que nosotros, la piel tenga a reaccionar y a resecarse, al igual que el viento, que son estructuras que normalmente hacen una acción climática extrema, que principalmente se ve afectada las pieles secas. Las pieles secas son reaccionan muy mal ante el exceso de viento o el exceso de frío por un rompimiento de las células de protección en la epidermis. Y además tenemos la contaminación, que hoy día lamentablemente tenemos ciudades muy contaminadas, y esa contaminación hace que nosotros recibamos sustancias químicas, sintéticas, que van alterando principalmente a nivel dérmico y epidérmico, lo cual va produciendo un daño en el ADN. Todos estos factores externos son los responsables de producir el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Normalmente nosotros tenemos células, ya sea colágeno, elastina, etcétera, y nuestra piel tiene la particularidad de reaccionar eliminando esos factores o esas sustancias que están dañando las células. Pero ¿qué es lo que aparece? Aparecen los radicales libres. Los radicales libres es cuando la piel o la estructura de la piel no tiene la capacidad de eliminar los efectos oxidativos, y esos efectos oxidativos empiezan a dañar la estructura de la célula. Por eso son tan importantes los activos que normalmente nosotros podemos considerar en la elaboración de un producto cosmético, porque los activos evitan que los radicales ataquen las células, hacen un efecto de prevención, de eliminación o de reparación en una célula ya dañada, que es muy importante el tipo de activo que nosotros vamos a utilizar. Y cuando lamentablemente el activo no funciona o el activo no es el óptimo en la acción del radical, vamos a tener el envejecimiento de la piel cuando ya la célula está realmente dañada. Por eso son tan importantes los activos que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de nuestros productos. ¿Qué otros factores tenemos? Tenemos los factores internos. Confírmenme si se escucha o si hay algún problema. Me cuentan o me van diciendo. En el caso de los factores internos, nosotros tenemos factores que son propios del desarrollo humano. Tenemos el cronológico, que nosotros no podemos evitar me dicen, confirman que todo bien, así que sigamos. Que el cronológico está relacionado con la edad.
si bien hay un deterioro normal o se va produciendo que la célula empieza a envejecer en forma normal, también tienen que pensar que el envejecimiento depende también del lugar donde estamos, depende del estrés que nosotros sentimos. Piensen que el ser humano no está capacitado para tolerar el estrés. Entonces, a la medida que tenemos más estrés, menos capacidad de defendernos tenemos. Por lo tanto, no es lo mismo envejecer, no sé, en una ciudad con mucho movimiento que en una ciudad donde hay más relajo o más tranquilidad. Pero sí, el cronológico se va a dar en cada persona. El genético es la capacidad que tiene cada ser humano de adaptarse y de lograr defenderse frente a los factores externos y la capacidad que tiene de frenar el daño de los radicales libres y generar el estrés oxidativo. El hormonal depende también, en el caso de las mujeres, del climaterio, de la menopausia, porque se ha demostrado que la disminución de estrógeno, porque el estrógeno es un protector durante toda nuestra vida de la pérdida de colágeno. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos al proceso de menopausia, tenemos un problema porque hay una pérdida del colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, que son los colágenos que ayudan a la elasticidad y ayudan al efecto sostén de la piel. Por lo tanto, ahí comienza el proceso de pérdida de gravedad de la piel. Por eso es tan importante en ese proceso utilizar colágeno en la elaboración de los productos. En el caso del ADN, el ADN es la capacidad que tiene de reaccionar frente a estos factores externos. El ADN es muy susceptible no solamente a los factores externos, sino que también a los productos cosméticos que tengan algunos activos sintéticos que reaccionan a la piel. Además, depende mucho de la alimentación. Por lo tanto, un ADN puede verse afectado dependiendo de qué tipo de sustancias nosotros absorbemos, tanto a nivel alimentario, a nivel tópico o a nivel de consumo. Tienen que pensar que muchos medicamentos reaccionan o alteran los ADN y eso también genera un proceso de envejecimiento. El sol también daña el ADN. Entonces, es muy importante la capacidad que tiene el ADN de volver a regenerarse o repararse en una célula. Edad de la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un conjunto de procesos metabólicos habituales, pero si nosotros nos exponemos a factores que alteran o que aumenten estos procesos, vamos a tener un envejecimiento prematuro o un envejecimiento acelerado. Si yo veo las diferencias de edades en la piel, nos vamos a dar cuenta que en una piel de 25 años, efectivamente, la epidermis va a estar mucho más sana, las células, los queratinocitos van a estar uniformes, no hay un proceso de traslado de nutrientes desde la dermis hasta la epidermis, y además la dermis tiene la composición de colágeno y de elastina y de ácido hialurónico óptima para mantener una piel turgente. ¿Qué es lo que pasa a los 35 años? A los 35 años comenzamos un proceso más de deshidratación. La piel tiende a deshidratarse un poco más rápido, empiezan el proceso de las arrugas, por eso es tan importante utilizar activos que ayuden con la hidratación, como el caso del ácido hialurónico, utilizar estructuras que vayan reparando la epidermis o manteniendo la epidermis de modo que no se rompa este manto hidrolítico tengamos a deshidratar, como el uso de ceramidas, por ejemplo. Y a los 45 años, ustedes se fijan, hay un desorden
más propio en la dermis, hay una pérdida más sustancial del colágeno, los queratinocitos se ven más desordenados, hay invaginaciones, característicos de las arrugas, y la piel la epidermis tiende a secarse más rápido, por lo tanto, no solamente tenemos que pensar en geles, dependiendo del tipo de piel, sino que tenemos que pensar en cremas hidratantes y cremas nutritivas que aporten una composición grasa que vaya reparando la estructura de la epidermis, que tenga activos que vayan estimulando el fibroblasto para que produzca más colágeno y más elastina, que tengamos algunas estructuras o activos que vayan reparando esta malla intercelular que tiene la dermis, de tal manera que el proceso vaya siendo más lento, el proceso de envejecimiento, y vamos frenando un poco este envejecimiento acelerado. Luego, a los 55 años, si bien tenemos invaginaciones más características, el principal problema que tenemos acá es que hay poca nutrición entre la dermis y la epidermis, lo cual hace que las células se vayan produciendo más desordenadamente. Tenemos un proceso de daño celular acumulativo, principalmente solar, por lo tanto, hay un daño más, sobre todo si la persona se expuso al sol en su juventud, vamos a tener un colágeno más triturado o más roto. Por lo tanto, sí o sí tiene que haber, pensar en estructuras activos que tengan colágeno, estructuras que protejan la célula, que reparen la célula, como los BNAP, como los SNAP. O sea, hay una serie de activos que van ayudando a las estructuras y evitar, así como les digo, un envejecimiento prematuro. Que hay un envejecimiento, pero nosotros tratemos de ir reparando las estructuras para que este envejecimiento sea más lento o más vaya disminuyendo, ¿ya? Los productos cosméticos ayudan, pero tiene que haber una sinergia de activos y además tienen que ser óptimos para cada tipo de piel. Si bien uno tiene un envejecimiento generalizado, no todos los productos sirven para las mismas edades o para el mismo tipo de piel. Piensen que hay distintos tipos de piel.